Nehemías capítulo 1, ¿lo tiene? Amén. Vamos a dar lectura desde el verso número 1. Vamos a leer ahí todo el capítulo. Y dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kesleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hay unos pasajes que quiero compartirles. Si gusta, solamente anótelos, porque se los voy a leer rápido para no emplear mucho tiempo. Pero en Génesis capítulo 22, verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Subraya eso: heme aquí. En Génesis 22, 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Génesis 31, 11 dice: y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Éxodo 3, 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Isaías 6, 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irán? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En Lucas capítulo 2, verso 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis?
¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En Hechos capítulo 4, verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, esos pasajes que les estoy leyendo, hermanos, hablan de algo muy interesante, que el tema de esta tarde es la respuesta del siervo. Así, la respuesta del siervo. El Señor, cuando llamó a Abraham, y él dice que le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham le responde al Señor: heme aquí. A Moisés también le dice: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. A Jacob también le habla el ángel, y él dice: heme aquí. A Isaías le dice, escucha, y dice: ¿quién irá por nosotros? Y él dice: heme aquí. Heme aquí. Y este verbo de heme quiere decir: aquí. Eso es lo que quiere decir en el hebreo. Aquí. O sea, no me miras, aquí estoy. Así es lo que está dando a expresar. Aquí, aquí. Miren, aquí. Señor, estoy dispuesto. Eso es lo que quiere decir. Heme aquí. Heme aquí. Denuedo. El verbo en el griego, denuedo, parresía es el verbo. Y este verbo me llamó la atención porque también ellos fíjense, dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, el denuedo de Pedro y de Juan, la gente podía mirar la respuesta de estos hombres de tal manera, hermanos, que era tan obvia la respuesta. Por eso dice el denuedo, y en uno de sus significados es públicamente, otro de sus significados es seguridad, otro sus significados es abiertamente, claramente, con libertad. O sea, ellos, hermanos, así como en la respuesta de heme es aquí estoy, de igual manera los apóstoles así estaban, así, hermanos, con esa disposición, esa respuesta al llamado del Señor. Aquí estoy, heme aquí, heme aquí. La respuesta del profeta Isaías es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, en esta hora, la respuesta del siervo, hermanos, vamos a ver, y estamos tomando Nehemías como ejemplo, y podemos ver en los primeros versos, podemos ver que dice que la palabra palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kesleum, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y dice que, mire, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Vinieron personas de Judá. Si ustedes, les aconsejo que lean todo el libro de Nehemías. Vamos a estar tomando algunos temas de ahí, porque es muy interesante, hermanos, el trabajo que él hace, todo de tal manera, hermanos, que él estuvo en toda la disposición. Pero si usted lo lee, o si ya lo leyó, sabe muy bien que era el copero del rey. Entonces este hombre no vivía en pobreza. Este hombre era alguien que era sobresaliente, era un
alguien que estaba, bueno, de él dependía la vida del rey. Entonces, la seguridad del rey estaba en él, o sea, él era responsable de la seguridad del rey, porque él era el copero del rey. El copero del rey era el que probaba sus alimentos, el que se cercioraba de que no tuvieran ninguna cosa que le fuera a hacer daño al rey. Entonces era un hombre de de mucha confianza. Y este hombre pues estaba ahí, era de buena posición, pero él no era de ese pueblo. Él no era de ese pueblo. Él era de otro lugar que lo habían traído ahí a ese lugar. Entonces él no era de ahí. Por eso su corazón y su Dios no eran los dioses que adoraban en ese lugar. Él no adoraba a los dioses que adoraban este rey. Él tenía su Dios y era el Dios vivo. Ahí lo podemos ver. El Dios vivo. Y entonces cuando él pregunta, cuando vienen, dice unos, hermanos de él, de su parentela, vienen de Jerusalén y pregunta, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Fíjense, hermanos, eso es lo que podemos ver en el carácter del siervo. El carácter del siervo, hermanos, fíjense que no está pensando solamente en sí mismo. El carácter del siervo no piensa solamente en que me vaya bien a mí, yo quiero lo mejor para mí y no me importan los demás. No, fíjense que aquí podemos ver que el carácter del siervo es así. Es así, que está siempre viendo por los demás. Por eso el punto número 1 que vamos a ver es el interés del siervo. El interés del siervo. Y lo vamos a ver en el verso 2 y verso 3. 2 y 3. Entonces, en el verso 2 y 3 dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él estaba interesado, mire, él estaba interesado por sus hermanos, él estaba interesado por los suyos, él estaba preguntando, ¿cómo están? Por eso le digo, él no tenía ninguna necesidad para estar preguntando, interesando, mortificándose por estos hombres, sino que él estaba bien, él tenía una buena posición, él no tenía ninguna necesidad, él no estaba pasando peligros, pero él tenía un interés por los suyos. Él tenía un interés y por eso fíjese, tenía un carácter de siervo. Y es por eso en su oración dice, se refiere él a sí mismo como siervo de Dios. Como siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios, hermanos, fíjese que tiene el interés y el mismo interés y es el mismo interés del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Se compadeció, mire, aquí Nehemías se está compadeciendo de los que estaban en ruinas, de aquellos que estaban en ruinas, de aquellos que no tenían ninguna esperanza. Nehemías se estaba preocupando por ellos, se estaba interesando por ellos. Y esa es la actitud del siervo, hermanos. Nosotros debemos de tener el interés, hermanos, por aquellos que se están perdiendo sin salvación, por nuestros hermanos. Debemos de tener nosotros ese interés. Debemos de ser estos siervos, hermanos, dispuestos, como leímos esos pasajes donde, hey, heme aquí, Señor, aquí estoy. Por eso la vez pasada yo les decía, a veces tenemos buenas ideas que el Señor nos está mostrando donde hay necesidades, pero no hay ninguna disposición para hacerlo. Nos está mostrando el Señor para que lo veamos y nosotros decimos, que lo hagan los demás. Y tal vez los demás no lo están viendo, pero usted lo está viendo porque el Señor se lo está mostrando. Y ahí lo podemos ver cuando le habla a Isaías y está diciendo, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Isaías luego entiende el mensaje y dice, heme aquí, Señor.
heme aquí, Señor. Hey, aquí estoy. Aquí Nehemías de igual manera, dice, bien interesado en los suyos y pregunta, dice, ¿cómo están mis hermanos que quedaron en Jerusalén? ¿Cómo está mi ciudad amada? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está? Él tenía un interés genuino en sus hermanos, del bienestar de sus hermanos. Él tenía un interés genuino de su ciudad amada. Nehemías tenía una posición, hermanos, una posición envidiable, que él era el copero del rey. Como les digo, no necesitaba interesarse por unos muros caídos, no necesitaba interesarse por una gente que era muy terca, de dura cerviz. No, pero él sí lo hacía. Él sí lo hacía, hermanos. Nosotros también de la misma manera no debemos de cansarnos, sino que debemos de servir al Señor siempre. A veces uno, fíjense hermanos, a veces en la respuesta de la gente, en la respuesta de las personas, uno a veces se desanima y dice, no, pues ¿sabes qué? Mejor, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a trabajar para esto si son muy malagradecidos? No saben agradecer. Pero fíjense que viene el confortamiento del Señor y nos dice, hey, me está sirviendo a mí. ¿Entiende? Y nosotros debemos de entender, aquí este Nehemías entendió que él era, antes de ser siervo de Artajerjes, era el siervo de Dios. Eso fue lo que dijo él. Él dice en su oración, tu siervo, soy tu siervo. Y el siervo de Dios, hermanos, se nota, el siervo de Dios sobresale. Y dice lo que dice, el verso 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, dice, allí en la provincia están en gran mal. Dice, están en gran mal. Le estaban dando razones a Nehemías y le dijeron, ¿sabes qué? Los que están ahí en la provincia están en una fatalidad. Están muy mal. No hay esperanza ahí. Los muros están derribados. Y dice, y están padeciendo afrentas. O sea, son vulnerables estos. Los que viven ahí están en un gran mal y son bien vulnerables. Cualquiera se mete a la ciudad y los extorsiona y no tienen ninguna seguridad. Esta gente que vive ahí, dice, no tiene ninguna esperanza. Están muy mal. Están mal. Y dice ahí, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, acuérdense que esto lo hizo también Nabucodonosor. En los tiempos de Nabucodonosor es cuando conquistaron Judá y quemaron la ciudad amada. Nadie la había reconstruido. Entonces se había cumplido el tiempo de la profecía, y ahora el Señor estaba mostrándole a Nehemías qué era lo que tenía que hacer, la necesidad que había enfrente de sus ojos, y tenía que accionar. Y este siervo que podemos ver acá respondió de la manera correcta que tenía que responder. ¿Por qué? Porque era un siervo, como el tema que tocamos la semana pasada, digno de confianza. Y si nos vamos a leer todo el libro, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hizo, lo hizo de tal manera, hermanos, que cumplió el trabajo que tenía que hacer. Entonces, el punto número 2 es que
la reacción del siervo. Póngale ahí el punto número 2, la reacción del siervo. Veamos la reacción del siervo. El verso 4 dice: cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Hice duelo algunos días. Cuando una persona está en duelo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió en su vida? ¿Ah? Se le murió un familiar, alguien cercano. Y una persona cuando está en duelo, hermanos, es que tiene un dolor fuerte, duro en su corazón. Fíjense, hermanos, porque tal vez hay familiares que se mueren, hasta pueden ser familiares cercanos de sangre, pero si no hay una relación, una comunión con ellos pueden morir y no hay un dolor, así como cuando perdemos a alguien que es tan cercano. Por ejemplo, si alguien de acá perdiera un hijo, se le muriera un hijo, híjole, imagínense. O a los que tienen a sus padres, si se le muriera a uno de sus padres, ¿cómo entiende? O sea, el que ya experimentó eso sabe muy bien cómo se siente, el dolor. Pero el que no ha experimentado, pues no sabe, no entiende. El que no ha estado de luto, no sabe, no entiende esto. Pero luto, cuando habla acá, hermanos, es porque está con un pesar en su corazón. Yo en mi vida he sentido, bueno, en mi niñez sentí un dolor tremendo cuando perdí a mi abuelo. Todavía me acuerdo, yo estaba chico, tal vez con unos 8 años. Y mi abuelo enfermó. Y lo tenían en la casa, porque no sabían en ese entonces cuál doctores. Y lo tenían en la casa y no sabían de qué estaba enfermo. Y yo estaba triste porque mi abuelito y yo pues éramos muy cercanos con él. Y me dolió tanto porque como era niño, entonces ya a horas ya tardes de la noche me dio sueño y pues me fui a dormir. Me dijeron, vete a dormir. Y ya me fui a dormir. Pero lo duro para mí es que al siguiente día ya no amaneció mi abuelito. Y todavía se les ocurre decirme de que cuando mi abuelito estaba agonizando, me estaba llamando a mí me quería ver. Y eso más me dolió a mí. O sea, es algo que duele. Por eso esas expresiones que dicen, duele hasta el alma, ¿no? Es un dolor tremendo. Y le digo, yo ahorita de grande, pues perdí mi abuelita, pero no conviví mucho con ella, entonces no éramos muy cercanos, no fue tanto el golpe. Pero sí, con mi abuelito sí. Pero le digo, por ejemplo, al perder una persona bien cercana, me imagino que ha de ser terrible. Y en ese entonces yo era niño, imagínense. Pero entonces aquí, esa es la idea que tiene, o que está dando la escritura aquí cuando Nehemías, fíjese, eso le dolió, le caló tanto que su semblante cambió. Le caló tanto, hermanos, de que su alegría ya no se notaba. Porque era algo importante para él. Porque esto hermanos, sus parientes
al oír que estaban en calamidad, al oír que estaban en ruinas, al oír que su ciudad amada, sus muros estaban derribados, su puerta estaba quemada, eso le caló hasta lo más profundo y le dolió. Le dolió. Y eso es lo que nosotros debemos de la reacción nuestra, esa es la que debe de verse, hermanos. Debemos de tener esa reacción. Es lamentable, hermanos, cuando tal vez nuestro hermano está pasando alguna situación, ni siquiera hermanos, ni nos va ni nos viene. Sí, debemos de empezar, hermanos, como dice la palabra, de que debemos de ser de un mismo sentir. Debemos de empezar a considerarnos como el solo cuerpo que somos. Debemos de hacerlo. Porque si nosotros creemos que pertenecemos a otro cuerpo, entonces es por eso que no nos dolemos, es por eso que pues no sentimos nada cuando sucede o le pasa algo a nuestros hermanos. Es importante, hermanos. Mire, también dice, a nuestro alrededor, mucha gente se está perdiendo sin salvación. Mucha gente está yendo al infierno. Nuestros parientes están yendo al infierno, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dice, nosotros estamos bien ocupados en Facebook, estamos bien ocupados chateando con los amigos, bien ocupados, hermanos, en nuestra diversión, bien ocupados en el afán de la vida, bien ocupados en hacer riquezas, hermanos, pero dice, la gente se está perdiendo sin Cristo. La gente vive sin Dios y sin esperanza. Ellos viven así, hermanos, en vil ruina. En vil ruina. Y nosotros debemos de tomar la iniciativa, debemos de reaccionar como verdaderos siervos de Dios, que podamos corresponder a la voz del Señor y decir, heme aquí, heme aquí. Heme aquí si no hay nada que hacer. Heme aquí si no tengo que sacrificar. Heme aquí si no me impide gozar mi vida. Heme aquí si no tengo que negarme a mí mismo. Eso es lo que nosotros queremos. Pero mire este hombre, hermanos, con el corazón de siervo, mire, reaccionó. Y su reacción fue de dolor. ¿Sí? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Hice duelo por algunos días. La persona cuando estaba en duelo, en luto, dice que se ponía ceniza en su cabeza, se vestía de cilicio, o sea, una prenda de pelo de cabra. Usaban y de esa manera mostraban su luto, su dolor. Este hombre dice que hizo luto o duelo por algunos días. Y dice, miren lo que dice, y ayuné. Dice, este hombre, su dolor y su interés, el ayunar de él fue, miren, hermanos, porque había un dolor en su corazón. Buscó la fortaleza en el Señor, pero estaba dolido por lo demás, por lo que los demás estaban padeciendo. Cuando dice, hermanos, que se enseña a ayunar para que puedas recibir. Ayunar para que puedas obtener. Y de eso no se trata. Aquí lo podemos ver, hermanos. Estaba reaccionando de esta manera, pero por la situación que vivían sus hermanos. Y dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa es la respuesta de un siervo, la respuesta de
de aquel que dice, heme aquí, Señor. ¿Cuántos no hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte? Fíjese que de los que estamos acá, si tenemos más de unos cuantos años, hemos dicho, Señor, yo quiero servirte. Sí, hemos dicho. ¿Y saben qué? Algunos de nosotros se nos ha olvidado. Algunos de nosotros se nos ha olvidado y no queremos servir al Señor. Y debemos de servir al Señor, hermanos. Debemos de corresponder. Debemos de tener esa respuesta delante del Señor. Si somos siervos de Dios, debemos de tener esa actitud. Hermanos, porque si no tenemos esa actitud, entonces siervos de quién somos. Mire lo que podemos ver acá es que ante la calamidad escuchada, o sea, ante lo que escuchó Nehemías, era una calamidad donde vivían sus hermanos y su ciudad amada estaba. Su reacción de humildad, mire, o de humillación, podemos verla, que se puso en duelo, se puso en ayuno y se puso en oración. Sentía una pesada carga por el remanente de Judá. Él sentía una pesada carga. Aún, mire hermanos, aún cuando él no había experimentado sus infortunios, aun cuando él ni siquiera sabía cómo estaba, aun cuando él ni siquiera, ni había hecho nada para que estuvieran ellos así, y ni siquiera había experimentado la situación allá, pero él, cuando oyó este informe, hermanos, fíjense que se dolió. Mire, en Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9, 35. Mire también. Jesús, dice Pablo, que él se despojó tomando forma de siervo. Y como forma de siervo, hermanos, estuvo dispuesto a servir de tal manera que él en todo, hermanos, decía al Padre, heme aquí. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí está diciendo él, heme aquí. Aquí en el verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mire, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dice que iba recorriendo ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Mire, Jesús mostrando esa compasión. Compasión. Y este verbo, hermanos, del griego, este verbo da a entender un sentir de las entrañas, de lo más profundo. Un sentir de lo más profundo, de la misma manera que estaba sintiendo Nehemías, de lo más profundo. Nehemías no había visto la calamidad donde estaban ellos. Era solamente el informe, pero al escucharlo, él sintió desde lo más profundo ese dolor. Jesús vio las multitudes, dice que esas multitudes que vio, dice que al verlas, nomás al mirarlas, tuvo compasión por ellas. ¿Por qué? Porque dice, estaban
desamparadas. ¿Y cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo estaba? En ruinas. En ruinas estaban. Los muros derribados, la puerta quemada. Aquellos estaban bien vulnerables. O sea, estaban en ruinas. Hermanos, así está la multitud, la gente sin Dios está en ruinas. Están en ruinas. Hermanos, fíjense, los muros caídos, las puertas quemadas y los siervos durmiendo. No lo digo por los que están durmiendo ahorita, pero por cuando no hacemos nada, pues. No, hermanos, debemos de a la voz del Señor decir: heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Jesús, cuando ve las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, sintió ese dolor desde lo más profundo de su corazón y fue movido a misericordia. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Y ese verbo de desamparar, desamparadas, es también, bueno, tiene dos significados, pero uno de ellos es desmayar. Los vio y eran personas que desmayaban. Eran personas que iban débiles. Eran personas que no iban a llegar a ningún lado. Así como estaba la ciudad amada de Nehemías, era era un lugar donde no se le miraba futuro. Y los que estaban ahí adentro eran gente que en cualquier momento entraban los estafadores y los extorsionaban, les quitaban lo que tenían y otra vez volvían a empezar. No tenían futuro. Y así estábamos nosotros, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza estábamos en el mundo sin ningún futuro. Pero gracias a Cristo que nos trajo, nos llamó a su luz admirable. Y miren, hermanos, el Señor Jesús tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas. Estaban desamparadas y dispersas. Ese verbo, hermanos, es como llevar una carga, pero así como desparramada. Dice que iban todos así, con esa carga que ya no soportaban. Por eso, la vez pasada yo les recomendaba ver esta película o un libro que se llama El Peregrino. Y ahí muestra, ve cómo va aquel con su carga tan pesada, ¿no? Y es difícil avanzar. Y así, hermanos, el Señor Jesús cuando mira ahí a las multitudes, las ve como con compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Para nosotros tal vez es difícil entender esto de como ovejas sin pastor, porque tal vez ni siquiera algunos ni siquiera conocen una oveja, menos pastorearlas en rebaño. Pero miren, hay documentales para poder ver. Pero fíjense que cuando había un rebaño de ovejas, a mí me tocó pastorear algunas veces, pero fíjense que cuando se dispersaban, si algo las asustaba, ¡bum!, se iban las ovejas para todos lados. Y al estar perdidas, lo único que hacían era perdidas y no hallaban el camino. Estaban así vulnerables para todo, para que se las robaran, se las comieran. No, olvídense. Y así estaba, miren, hermanos, la gente cuando Jesús vino, ¿no? Así estábamos nosotros, hermanos, antes de Cristo. Y así estaba la ciudad amada de Nehemías, hermanos, cuando él oyó el informe. Así estaba, y por eso él se dolió. Él se dolió y se dispuso.
se dispuso. Jesús, al contemplar las multitudes, las multitudes cansadas y débiles, abatidas, las vio como las ve el pastor. Las vio como las ve el pastor, con compasión. Su gran corazón de siervo se compadeció de ellos. Y así de la misma manera, Nehemías, negándose a sí mismo, negando los lujos del palacio para poder ayudar a los suyos. En primer lugar, su disposición fue de ponerse en luto, en dolor, en ayuno, en lamento, y se puso a orar. Mira, esa es la disposición de un siervo. Es la respuesta de un siervo. Nehemías confesó, hermanos, dice, los pecados del pueblo como si fueran suyos. Le pidió a Dios que se acordara de su palabra. Él confesó los pecados del pueblo como que si, como propios. Pero le digo, Nehemías no había hecho pecados para que el pueblo estuviera, para que Jerusalén estuviera en ruinas. Él no hizo pecados para que estuviera en ruinas. Pero fíjese, él no estaba buscando, a ver, ¿quién hizo? Para que lo pague. A ver, ¿quién hizo esto para que, ¿quién es el culpable? No, él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Él dijo, ¿qué voy a hacer? Heme aquí, Señor, heme aquí. Y eso fue lo que hizo él. Dice, verso 5, dice, entonces se levantó, o no, era Esdras. Bueno, 5, y dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Reconoce, fíjese, Nehemías, al Dios de los cielos, a quien oró él, que él es el grande, fuerte y temible. Amén. Grande, fuerte y temible, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, la cláusula aquí es de que él guarda su pacto, él guarda su misericordia a los que le aman. Mire, la cláusula es ahí. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Jerusalén estaba en ruinas, pero no porque Dios falló. Estaba en ruinas porque ellos no le amaron y no guardaron sus mandamientos. Entonces, miren, hermanos, el verso 6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Sí? Para oír la oración de tu siervo. Este siervo, hermanos, estaba dispuesto para ponerse a la disposición del Señor. Cuando escucha el informe, su reacción fue, hermanos, de escuchar, preguntar su interés, pero también fue su reacción de humillarse ante el Señor. Humillarse ante el Señor. Y le digo que reconoció los pecados que ni siquiera él había cometido. Pecados que no había cometido. Entonces, hermanos, Nehemías, negándose así los lujos que él tenía, se negó a sí mismo y tomó esa iniciativa para poder servir al Señor, para poder hacer lo que el Señor le estaba poniendo delante de sí. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 16, ahí vemos también a otro siervo con una gran entrega, con una gran respuesta
delante de Dios, a pesar de todo lo que le pasaba, a pesar de todas las situaciones bien difíciles. Él había negado lo que él era, él había negado sus privilegios en tal de no ser estorbo a nadie. Dice, ahí en el verso 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, al ver a esta gente, hermanos, al ver a esta gente metido, envuelto, hundido en la idolatría, él dice que su espíritu enardecía. Su espíritu de Pablo estaba con esa disposición y no se quedó callado. Si usted lee el resto del pasaje, usted se va a dar cuenta de que él está mirando ahí a toda esta gente metida en la idolatría. Tenían dioses hasta para tirar para arriba, y por si les faltaba a alguien más, tenían un altar para el Dios no conocido. Entonces, Pablo, hermanos, tenía una disposición total, igual que Nehemías. Cuando vio la necesidad, él tuvo toda disposición. Dice, el punto número 3 es que vemos la respuesta del siervo. La respuesta del siervo, mire, o sea, podemos hacer fácil o podemos tener esa reacción de que nos cuentan de algo, nos dan la palabra y nos dicen, mira, las personas están muertos en sus delitos y pecados. Y si estas personas no reciben a Cristo, se van a ir al infierno. Van a vivir una condenación eterna. No tienen ninguna esperanza. Y nosotros, ay, no, pues, híjole, no, qué triste, ¿verdad? Podemos tener esa reacción. Bien. En segundo lugar, tal vez algunos vamos a tener una reacción de, Señor, oro por esta persona. Señor, mira, obra por esta persona. Y tal vez vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. Tal vez vamos a ponernos así tristes por la situación, pero hasta ahí. Bueno, no se puede ver una obra realizada si no tenemos una respuesta. ¿Sí? No se puede ver una obra realizada si no tenemos respuesta. Nehemías, fíjense, se interesó en su pueblo, escuchó y se dolió, se humilló delante del Señor, y entonces tuvo una respuesta. Tuvo una respuesta, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que nosotros, el siervo, hermanos, siervo del Señor, tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta. En el verso 11 dice lo que dice el verso 11 en su oración de Nehemías. Dice, pidió que se le concediera buen éxito. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Está atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Fíjese, el siervo de Dios, hermano, siempre quiere reverenciar el nombre de Dios. Siempre. Fíjese que cuando predicamos el evangelio, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, su nombre es reverenciado, su nombre es glorificado, porque mientras más conocen la palabra del Señor y vienen a los pies de Cristo, fíjense, menos maldad van a hacer. Entonces el nombre del Señor es glorificado, el nombre del Señor es reverenciado. Y aquí en Nehemías dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Ese era el anhelo de él. Por eso le digo, antes de ser siervo de Artajerjes, era siervo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, él se está acercando al Señor acá. Y está viendo la necesidad y dice, queremos reverenciarte. Ahorita estoy bajo la autoridad de este rey, pero yo quiero reverenciarte. Él dice, yo quiero reverenciarte, queremos reverenciarte. Queremos reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo
y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, le está pidiendo al Señor, mire, la acción que Él hace, la respuesta ante el llamado, aunque no podemos, miren hermanos, aunque en este pasaje, en este pasaje que leímos, no vimos que diga, Nehemías, Nehemías, ¿verdad? No vimos, ¿no? Y también nosotros, fíjese, no vamos, en muchos de los casos, ni siquiera vamos a oír la voz del Señor que nos diga nuestro nombre, como Abraham, Abraham, como Moisés, Moisés, ¿me entiende? No, pero Él nos está mostrando la situación. Y a lo mejor va a decir, híjole, ¿por qué pregunté? No, pero hay un interés. En Nehemías había un interés y por eso preguntó y dijo, hey, ¿cómo están? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están cómo está mi ciudad? Y le empiezan a decir la situación. Entonces, entonces aquí está su respuesta. Y su respuesta fue, ay, Señor, no he hablado con pero dame buen éxito. No he hablado con mi amo terrenal, pero te ruego que me des gracia delante de este varón. Te ruego que me des gracia. Por eso, si usted lee ahí el contexto, va a ver que cuando él llega delante del rey de Artajerjes, dice que de inmediato notó este hombre el semblante de Nehemías. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Tú no eres así? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Y a Nehemías es cuando le empieza a contar la historia, el por qué estaba él así. Ahora sí, va conmigo al siguiente versículo, al siguiente capítulo, perdón. Vemos que Nehemías pide al Señor que le diera buen éxito. ¿Quién nos puede dar buen éxito, hermanos? Señor. Señor, hermanos. Miren, no busquemos éxito nosotros en nuestras fuerzas. No busquemos éxito, hermanos, en las cosas de este mundo. No, hermanos, el único que nos puede dar éxito en nuestra vida es el Señor. Es el Señor. Fíjense que Nehemías ni siquiera le dijo, ¿sabes qué? Mira, necesito irme a tal lugar. No, le dice, llega delante de su amo terrenal y le empieza a servir como siempre, en toda disposición. Y él lo mira y le dice, ¿sabes qué? A ti te pasa algo. No eres así. No está tu alegría que siempre tienes. Y es cuando le empieza a contar. Y es donde Dios está obrando. Pero él ya tenía, dice, la respuesta. Nehemías ya tenía la respuesta. Sí, ya tenía. Me imagino que al leer este pasaje, yo estaba leyendo y digo, no, pues, este ya había hecho el plan. Este hombre ya tenía el plan, y así ya bien hecho. Por eso fíjese lo que dice el verso 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Entonces le dice, mira, no estás enfermo. Lo que sé es que estás triste porque veo un quebranto en tu corazón. ¿Sí se da cuenta lo que ya hablamos? Un quebranto en su corazón. Dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Era el verso 3, dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjese cómo Dios estaba obrando ahí. Ahora le dice, ¿qué pides? Lo tremendo de esto es que al siervo fiel
las cosas le salen bien. Al siervo fiel, es por eso el Señor dice, yo honro a los que me honran. El Señor estaba honrando a Nehemías porque era un hombre fiel. Y delante de este hombre dice, él había hallado gracia, pero ya se había encomendado en las manos del Señor. Y por eso le dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey, tu siervo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedifique. Mire, ya lo tenía él en su mente. Él vio la situación, él se dolió por la situación, él se dolió por la calamidad que estaba viviendo su pueblo y ya se dispuso para hacerlo. Miren, hermanos, ese es vivir conforme al Señor. El siervo así tiene que vivir, conforme al corazón de su Señor, dispuesto para hacer lo que su Señor le mande. Este Nehemías estaba dispuesto. Y por eso le digo que él ya había planeado todo eso. Entonces dice, entonces el rey le dijo a la reina, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces ya lo había planeado. O sea, así, esto va a ir así, 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 así. Tanto tiempo me va a tomar. ¿Sabes qué, rey? Regreso en tanto tiempo. Y le agradó, porque ese Nehemías era así. Y así tiene que ser el siervo del Señor, hermanos. Dispuesto, entregado, negarse a sí mismo. Debemos estar dispuestos, hermanos. Además dije al rey, dice, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Mire, nada tonto. Y así es. Eso es lo que dijo el Señor, que nosotros como siervos del Señor debemos de ser astutos. Este hombre, mira, dice, no, dame cartas para que los gobernantes del otro lado del río me franqueen, o sea, me manden guardaespaldas, me cubran hasta llegar a Judá. Verso 8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. Fíjese lo que dice Nehemías, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, él entendió que Dios estaba obrando en su vida. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Sí se da cuenta cómo Dios obra cuando sus siervos se ponen a su disposición? ¿Sí se da cuenta, hermanos? Entonces debemos de ponernos a la disposición del Señor y decir, heme aquí, heme aquí. Miren, hermanos, hay mucho trabajo que tenemos que debemos de hacer. Hay mucho trabajo. Todos nosotros debemos de tener la respuesta al Señor ante las situaciones que se nos presenten delante, hermanos. Debemos de reaccionar. Estamos vivos todavía. Por eso debemos de reaccionar ante la situación. Miren, hermanos, están muriendo la gente sin Dios y sin esperanza. Y nosotros bien campantes. ¿Entiende? Debemos de reaccionar, hermanos.
Es importante. Si el Señor nos está mostrando, nos está poniendo enfrente nuestro que hagamos algo, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué debemos de decir? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Ah? Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Todos tenemos que aprender a decirle al Señor, Señor, heme aquí. Heme aquí. Pero si no hacemos eso, por eso el Señor Jesús ahí en ese pasaje que leímos, donde dice que se compadeció de las multitudes, Él dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hermanos, debemos de aprender a ser buenos obreros, siervos dignos de confianza, y que tengamos la respuesta cuando el Señor nos llame, nosotros digamos, heme aquí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra preciosa que nos has dado en esta hermosa tarde. Estamos agradecidos por tu fiel bondad, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, Señor, a pesar de nuestra indiferencia ante toda la situación a nuestro alrededor, Señor, tú sigues hablando y obrando a nuestras vidas. Podemos ver, Señor amado, que nos sigues llamando, nos sigues exhortando, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de Nehemías, ese corazón de siervo. Como dice tu palabra, que si queremos ser tus discípulos, que debemos de negarnos a nosotros mismos. Este Nehemías se negó a sí mismo para poder ir y ponerse como siervo y construir y reconstruir la ciudad y los muros. Señor, que nosotros nos levantemos y que empecemos a reconstruir a nuestro alrededor, Señor, nuestra familia, Señor, los hijos, Señor, que trabajemos por ellos, con ellos, Señor, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, Señor amado, aquellos que se quedan postrados en el desierto, Señor, ayúdanos, Señor amado, para que no los dejemos ahí, Señor. Ayúdanos, Padre, que aprendamos a negarnos a nosotros, Señor, que no estemos afanados en las cosas de este mundo, Señor, que hagamos lo necesario, que trabajemos por lo necesario, Señor, pero que seamos conscientes, Dios amado, de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Que no sea nuestra diversión lo más importante, que no sea, Dios amado, lo que nuestros medios sociales más importante, sino que sea, Señor, lo que tú estás poniendo delante de nosotros. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén.